Siempre me ha parecido como muy curioso cómo muchas veces, pues, me he podido identificar con mis amigas y sus vivencias con los hombres. No tanto, obviamente, con aquellas vivencias más heavies, en plan de, oh, me persiguen, no, tal, ¿no? Pero igualmente con otro tipo de vivencias en el sentido, pues, sobre todo, pues, el relacional, en cómo, pues, cualquier chico las visualiza a ellas, cómo se le tratan, etcétera, ¿no? Siempre me ha parecido como muy curioso, sobre todo porque siempre desde bien pequeño se nos ha dicho que ser gay al final también es como un trabajo muy de construirse a sí mismo, ¿no? Y como que parece que muchas veces todo lo que hacemos está más que bien, ¿no? Tipo, como que todo ya ha pasado por un filtro, como que todo está fuera de sesgos, fuera de problemas, ¿no? Pero a medida que he ido creciendo en mi vida y a medida que he tenido la posibilidad de, pues, aceptarme a mí mismo más, no sé cuántos, me empecé a dar cuenta que realmente no estamos tan deconstruidos como pensamos muchas veces, ¿no? Sobre todo en cuanto a nuestro ambiente como tal. Porque luego también sorprende y nadie te prepara, ¿no? Porque al final todos los gays hemos crecido para ser hombres, ¿no? Y ser hombre implica tener una función de privilegio en esta sociedad hoy en día. Pero obviamente nadie luego no nos preparan para de repente ser las víctimas, ¿no? Como siempre a lo mejor nos han dicho nuestras amigas y que ellas son más conscientes de que existe ese tipo de figura, ¿no? Pero de repente te encuentras con que a lo mejor incluso a tus 18, 20 años, no sé cuándo, cuando empiezas simplemente a ser tú, ¿no? Cuando empiezas a desarrollarte por tu cuenta, a socializar, luego empiezas a entender y a sentirte muy identificado pues, con esas mismas experiencias que venía diciendo, ¿no? Pues es raro, obviamente te preguntas, pero ¿de dónde viene esto? ¿Por qué viene esto? En plan, ¿cómo pueden seguir habiendo este tipo de cosas? De hecho, a mí, cuando tenía ya, sobre todo 20 años, o sea, tengo 22 a día de hoy, voy a hacer 23, me acuerdo de vivir algunas experiencias que dije: "Dios mío", en plan, cómo me puede estar pasando esto, rollo? ¿No estamos aprendiendo nada? Tipo, toda la vida se nos ha dicho en plan, gays and girls, siempre a la mano, no sé qué. Luego ves a todos los gays en el feminismo con los carteles de, sin ellas no estaría aquí, no sé qué, no sé, no podría ser quien soy. Pero luego a la hora de socializar con un tío, te encuentras que, pues, hay chicos que son igual de basura que todos aquellos chicos de los que precisamente siempre se ha criticado, ¿no? Gracias a movimientos como el feminismo y gracias a la libertad de la mujer y que han ganado mucha conciencia acerca de este tipo de cosas y sobre todo acerca de el ideario de la masculinidad tradicional, ¿no? Y de la misoginia. Em, pero parece ser que algunos gays no han interiorizado eso. Parece que simplemente han interiorizado que el feminismo es como el movimiento exclusivamente para que, respeta a la mujer, ¿sabes? Pero que no entienden el punto de criticar la masculinidad tradicional, la misoginia estructural, bla, 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 que incluso nosotros muchas veces tenemos interiorizadas en nuestro pequeño cuerpito, ¿no? Entonces, en el día de hoy, en el vídeo, vamos a hablar un poco de esta misoginia, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de este sistema de creencias que, pues, lamentablemente todos hemos aprendido, de que muchas veces se nos escapa hacer un poco de esa introspección, ¿no? Y que realmente luego nos afecta en cuanto a nuestra forma de ver la vida, ¿no? Así que continuando con todo esto que estaba comentando, por ejemplo, en mis situaciones cuando yo tenía 20 años, me acuerdo que fue cuando yo sobre todo estaba empezando a salir, pues a lo mejor por sitios de ambiente, tenía aquí un amigo con el que podía ir con su grupo de amigos a Madrid y íbamos bastantes findes, ¿no? Y me acuerdo que un día en una discoteca de ambiente, me acuerdo que había un señor, en plan, señor digo, a lo mejor tenía 40 años, ¿no? En una discoteca donde pues eran prácticamente todo gente pues universitaria, ¿no? Lo cual ya era un poco raro de por sí. Em, y me acuerdo que este señor, pues simplemente parecía que iba muy borracho, estaba sin camiseta e iba pues ofreciendo bebida a todo el mundo, no sé, no sé cuántos, tal. Yo me acuerdo que ese chico, pues por ejemplo, bueno, ese chico, señor, él estaba siendo completamente baboso conmigo. De, había pasado como 2 o 3 veces en plan a ofrecerme la bebida, yo diciéndole que no, no sé, no sé cuántos, como que el grupo con el que estaba pues se lo ha tomado un poco a coña, tipo, este señor, ¿qué coño hace? En plan, loca, bla, bla, bla. Pero me acuerdo que llegó un momento donde, pues, yo estaba, apretado de gente, ¿no? Estaba un poco más distanciado del grupo, y me acuerdo como que el señor se puso enfrente mía, y yo estaba como contra de la barra que nos separaba del DJ, como tal.
Y ahí como que yo tuve mi momento de gritar máximo, en plan de que, por favor, que me dejases en paz, en plan, que estoy diciendo que te alejes, no sé, no sé cuántos, tal, hasta el punto de, pues, tener que empujar un poco con mi tímida mano de twin de aquella, en plan, aléjate, por favor, en plan, me estás agobiando, ¿no? Además me acuerdo que es, irónicamente, ¿no? Em, me estaba, o sea, en el momento de que yo le empujaba, no sé qué, me giraban para decir que te vayas, coño, que estás siendo muy pesado, bla, 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 ¿no? Me choqué con otra persona. Simplemente en plan, ¿qué dices tú? Vale, choquecito, tal, no sé, no sé cuántos, tal. Y resulta que esta persona que tenía detrás, simplemente le choqué y no sé qué pasó por la cabeza de esa persona, pero la cabeza de esa persona vio a un pequeño Pablo Chao gritando a un señor y decidió simplemente tocarle el culo a Pablo Chao. Entonces yo me giré bastante lentamente en plan, es coña, ¿no? Rollo, no me puede estar pasando esto, ¿no? Y ahí exploté máximo y ya está. Y fue como la mayor película que me ha pasado en cuanto a este tema, ¿no? Pero la verdad la recuerdo como un momento horrible, en plan, obviamente en el momento me puse a llorar, estaba agobiado, bla, 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 en el sentido de no estoy entendiendo absolutamente nada, en plan, ¿qué está pasando, no? No solo eso, sino que también luego con amigos míos, así, en plan, alguna que otra vez nos ha pasado situaciones parecidas, ¿no? Me acuerdo que a un amigo también le pasó algo parecido, que no lo voy a decir porque es la historia de mi amigo y ya está, pero yo me acuerdo que confronté a la persona como tal para decirle, en plan, ¿qué cojones estás haciendo? En plan, te acabas de pasar como 3 pueblos y el contacto, tú no sabes lo que son los límites físicos, ¿verdad? En plan, la barrera de contacto no la respetas, al parecer, ¿no? Y encima la persona estaba como muy ofendida, en plan, ¿de qué he hecho? Si no he hecho nada malo, en plan, está todo ok. Y es como, uff, por favor, por favor. En fin, con el vídeo de hoy lo que quiero decir y el tema que voy a tratar, obviamente puede ser muy polémico con algunas cosas, pero bueno, yo no lo considero tan polémico como tal. Pero una cosa que quiero que quede clara, porque a lo mejor seguramente por el título, a lo mejor no sé si alguien lo malinterpretará o lo que sea, pero bueno, la idea de este vídeo es obviamente que hablemos un poco de estas ideas, que más adelante entraremos en detalle. Y la percepción acerca del feminismo que parece que no han interiorizado algunas personas. Y que vamos a partir de la base de que todos nosotros, antes de ser gay, somos hombres. En el sentido de que todos nosotros, antes de ser gay, la sociedad nos cría bajo el rol de la masculinidad que existe. No podemos negar que no exista. Y por ende, aprendemos pautas de masculinidad tradicional. Ese sistema de creencias como tal, el tipo de rol que ocupamos en la sociedad, viene pues con ciertas cosas que aquí están en el coco y pues moldean la forma en pues ver las relaciones, de actuar con otros, vamos a hablar también de sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente no podemos negar que no estemos afectados por ello. Incluso pues a mí si me queréis ver como un referente deconstruido, en plan, por mucho que esté deconstruido, me falta aún deconstrucción muchísima, en muchos ámbitos. Y aquí el punto está en simplemente ser consciente, ¿no? El punto de este vídeo es empezar a ser consciente de este tema. Luego, obviamente, cada uno tiene su trabajo individual, ¿no? Pero igualmente sigue siendo un trabajo colectivo, al fin de cuentas, ¿no? Obviamente esto no va a generar, o sea, o a señalar todas estas cosas, vamos a decir, cómo nos afecta la misoginia a nosotros, como un problema social al mismo nivel que es el de la misma misoginia como tal, en el sentido de que ¿es un problema? Sí. ¿Es un problema social como concepto? No del todo, pero bueno, sí. Pero más bien no nos está afectando a la misma intensidad, ¿no? Pero simplemente el punto de ser consciente de esto, trabajarlo y esperemos que no siga ocurriendo. Si me habéis entendido, espero que sí, porque es un poco complejo explicar esto. Pero eso, simplemente de que no estoy intentando como opacar el movimiento feminista, no estoy intentando tal, simplemente como del movimiento feminista sacamos esta pequeña raíz para que analicemos y seamos conscientes también de nuestros comportamientos y que al final podemos estar perpetuando de la misma manera que aquellos hombres heterosexuales de los que tanto nos quejamos, pues a veces si no miramos para adentro acabamos siendo lo mismo, ¿no? Porque venimos de la misma base, ¿sabéis? Bueno, espero que se me entienda mejor. Partiendo de la base de que nos criamos como hombres, ¿no? O sea, tengo aquí muchas cosas apuntadas, ¿vale? Por eso estoy hoy aquí con el ordenadorcito y todo el rollo. Me voy a poner así porque estoy un poco más cómodo. En cuanto a criarnos como hombres, tenemos el proceso de socialización, que ya lo había mencionado a lo mejor en el capítulo anterior, ¿no? Hace ya unos cuantos capítulos del problema de relacionarse siendo gay, que creo, se llama así, no me acuerdo cómo se llama ese capítulo. Bueno, que hablamos bastante de cómo nos afecta la masculinidad, ¿no? Y este punto es el común de pues mira, por proceso de socialización, obviamente, se nos asigna lo que es el rol masculino,
porque así lo dice la sociedad hoy en día, en plan, han visto una cola de elefante del tamaño de un hámster y dicen, tú vas a tener estos privilegios y tienes que actuar de esta manera, porque lo vamos a ver de todas, o sea, en todas partes. Porque no es un rasgo innato, sino que se gesta desde pues, nuestra infancia, familia, la escuela, los medios. Todo esto acerca de la misoginia y tal, obviamente se manifiesta de alguna manera al momento de ser gay, ¿no? Porque ser gay en sus inicios era algo como muy revolucionario, muy transgresor, ¿no? El rollo drag, el rollo vogue y toda la vaina, ¿no? Pero sí que es verdad que pasó en algún momento de la historia, o de la socialización más bien, ese momento de eh, sobrecompensar el rollo de ser gay. En el sentido de que al final la gente empezó a adquirir la figura hipermasculina. Es decir, ser hombre, según las teorías así sociales y queer y demás, significa no ser tres cosas, ¿no? Significa tres nos. No ser un niño, no ser mujer y, por ende, no ser homosexual. Porque se ve lo homosexual como algo contrario al hombre, ¿sabes? En plan, no es que significa no hombre, básicamente, ¿sabes? Em, entonces, por estas vainas, em, como que surgió, que hemos hablado bastante sobre los procesos de sobrecompensación y tal, este pequeño movimiento de, vale, yo soy gay, pero quiero que empecéis a valorarme también como hombre, ¿sabéis? En el sentido de yo también valgo, pero al nivel de voy a ser todo lo que tú quieres ser. Entonces, por eso hablamos de la hipermasculinización en los hombres gays, en el sentido de, vale, pues ahora, tú, puto enano de 1,70 m, que yo mido 1,80 m y por muy maricón que sea, voy a tener el cuerpo de gimnasio que tú siempre quisiste ser, o que siempre quisiste tener, ¿vale? Y todo el rollo, ¿no? Encontramos que empieza este movimiento dentro de nuestra propia cultura de el hetero, ¿no? De hecho, es algo que se ve como bastante jerarquizado y que se ve algo como bastante deseable. En el sentido de que todo el mundo con el tema de cuanto más hetero, wow, no sé cuántos, etcétera. Porque se refuerza con nuestros propios imaginarios. Porque a raíz de empezar a abandonar ese papel transgresor, ¿no? Como que empezó a haber esta, no sé cómo llamarlo, pero simplemente como por parte de la sociedad a tender la mano, ¿no? A ese colectivo tan transgresor y que estaba tocando los cojones a la sociedad en general y cuestionándolo todo, pero al ver que de repente se estaban como ajustando un pequeño sector a lo que viene siendo el juego de la sociedad, ¿no? Pues como que no genera ya tanta disonancia cognitiva, no genera tanto. Entonces es como, tú sí, ¿no? En plan, te tiendo la mano porque tú sí, tú lo estás haciendo bien, bla, bla, bla. Entonces también como que te refuerza, ¿no? Y es lo que esa sobrecompensación como que también tiene su función al final, ¿no? Entonces como que fue empezando a ser más valorado en la sociedad, bla, 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 no sé qué. Y a partir de ahí se fue construyendo pues lo que viene siendo el gay de hoy en día, ¿no? Nuestro colectivo empezó a ver como cierto proceso en el que se fue adaptando y fue siendo más bien absorbido, ¿no? Por la norma general, que es el mundo cisetero, sexista, bla, 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 ¿no? Y como que la gente empezó a comprar un poco más esos discursos también, porque obviamente si te empiezan a dar como esa pequeña aceptación de, vale, si dejas de ser tan sumamente diferente y rara, en plan, y te acercas un poco a lo normal que estemos estableciendo, en plan, no tenemos tanto problema contigo, ¿vale? Y ya está. De hecho, por ahí también surge el concepto de marica mala. Viene el concepto de marica mala, que realmente es una etiqueta política para castigarnos, ¿no? Es decir, también es una forma para dividirnos entre nosotros y, vale, pues esta gente, esta marica mala, está loca, tan extravagante, tanta pluma, tan femenina, tan no sé, no sé cuánto. ¿Entendéis por dónde va también el rollo, no? Y que te estás comportando muy diferente a ser un hombre loca del demonio, en plan. Era una forma simplemente de control y obviamente de asegurarse también de que pues todo siguiese su orden, ¿no? En plan, ¿me entendéis un poco la vibe de este episodio, ¿no? Bueno, ¿por qué quiero hablar de todo esto? Porque, por ejemplo, incluso el concepto de marica mala está afectada por este mismo concepto de la masculinidad tradicional y todo el rollo. Si os dais cuenta, la marica mala, el concepto, al final estamos hablando de un hombre que si es loca por loca, es decir, expresa emociones, su frustración, su rabia, bla, 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 loca, ¿no? En plan, es como, tía, no.
Pero bueno, me entendéis el punto, ¿no? De pues es todo lo contrario a ser un hombre por ese tipo, que es, pues eso, femenino, no sé cuántos, tal, etcétera, etcétera, etcétera. Para que me entendáis mejor, me gustaría conceptualizar un poco también el rollo de la misoginia que vamos a tratar en este capítulo, ¿no? Porque al igual que en nuestro colectivo, incluso los roles de género se adaptaron, ¿no? Como sabemos todos, este rollo de activo-pasivo, que al final pues siempre tuvo una carga bastante social y es una etiqueta que también te da un cierto rol, ¿no? Porque luego lo vemos también con la depravación de siempre la depravación de lo que viene siendo la pasiva, toda esa jerga que hay, bla, 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 ¿no? Que es como, vale, sí, hay gente que le hace gracia todo el rollo, porque claro, ¿no? Huele un poco raro, tal. También la jerarquía del deseo, bla, 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 ¿no? Bueno, todo eso lo vamos a tocarlo. Tengo aquí, de hecho, un mapa conceptual. Pero me cuesta mucho. Es que hay muchas cosas que tocar aquí, ¿vale? Al final, este concepto de misoginia que estamos tocando en el capítulo de hoy, realmente también o sea, también no, y es prácticamente el concepto de homofobia, ¿no? De homofobia interiorizada, sobre todo también. Porque realmente ambas beben mucho de las dos, ¿no? Solo que le estamos estableciendo el concepto, creo también un poco, el concepto de homofobia como tal, simplemente como para destacar que nos afecta a nosotros las parejas de gays, homosexuales, lesbianas, etcétera, 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 ¿no? Pero a mí me gusta más el término de misoginia porque obviamente el de homofobia también puede ser, obviamente, pues lo que decimos, lesbianas, ¿no? Y también se puede encontrar un poco el proceso de misoginia tal, pero bueno, no nos controlo tanto ese tema. Pero a mí me gusta hablar un poco más de este tema en cuanto a misoginia, porque creo que también en cierta parte se entiende mejor un poco por dónde voy, ¿no? Y no acaparamos como todo el concepto de homofobia otra vez para los gays, todo lo gay, no sé cuánto. En plan, como que esto es un problema específico y que tiene que ver mucho con la masculinidad tradicional, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en este capítulo yo misoginia lo que voy a entender sobre todo es pues obviamente, como todo ese miedo a lo femenino, a lo de ser mujer, etcétera, 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 pues está cargado de ciertas creencias, ¿no? Que nos aporta un sistema de creencias como tal. Que ese sistema de creencias yo lo quiero definir como el sistema de creencias de la masculinidad tradicional y todo el rollo que hemos hablado también en ese capítulo anterior. Donde, pues, obviamente hablamos de gente que está aprendiendo a no expresarse, a gente que obviamente no está en contacto con sus emociones, a gente que no es capaz de realizar vínculos afectivos con otras personas con las que, por ejemplo, están, o sea, no pueden establecer realmente vínculos con personas que se tirarían, ¿vale? En plan de que su orientación sexual le atraiga, ¿vale? ¿Me entendéis? En plan que es difícil que creen vínculos con personas que les atraiga porque según la idea de la masculinidad es que esas personas a las que tú estás orientada sexualmente son las que a ti te reafirman, ¿no? Como hombre. En este sentido, pues, por ejemplo, en un hombre heterosexual, cuantas más mujeres te hayas tirado, más hombre eres, ¿no? Y en el mundo gay pasa igual, porque cuanto más hombres te hayas tirado, muchas veces incluso, pues eso, le bailamos el agua en plan de, total, es porque a lo mejor, ¿no? Tiene un valor superior al tuyo. Suele pasar. ¿Por qué digo esto? Porque otro de las creencias que se nos atribuye y que yo creo que se nota bastante una vez empiezas a socializar como persona gay con otros gays en algunos espacios es el de competitividad. Que este es también típico de esta idea de la masculinidad, ¿no? Em, Aquí quería hablar un poco de la jerarquía del deseo como tal. A ver si lo encuentro, dando un minuto. Tiene que ver la competitividad también porque no lo estamos distribuyendo de forma equitativa, ¿no? Se crea la jerarquía de estatus donde tenemos el estándar de oro del straight acting, ¿no? Donde, pues, en la cima de la pirámide están estos hombres que son lo más parecidos a heteros, ¿no? Mm, es como más fácil de digerir este perfil, en el sentido de que se acerca mucho más a lo esperado en lo que viene siendo eh, los roles de belleza, ¿cómo se llama esto? Ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, que se parece más a lo hegemónico, ¿no? Y es un perfil mucho más fácil de digerir y que, repito, se refuerza al final con todas estas ideas que vamos consumiendo porque, por ejemplo, las páginas con triple X, ¿vale? Son un claro ejemplo de cómo está nuestra sexualidad, ¿no? El imaginario que tenemos en cuanto a nuestra sexualidad. Y realmente no está tan lejos de lo que viene siendo el que tanto se critica en el mundo heterosexual, ¿no?
En plan, es curioso, ¿no? Porque al final somos un colectivo que además está como muy orientado a precisamente eso, a la libertad sexual, a criticar la sexualidad por una sexualidad sana, bla, bla, bla. Y justamente repetimos normalmente los mismos patrones, ¿no? En cuanto a estas cosas. Jolín, es que quiero hablar de todo, me meo, a ver si puedo y si lo consigo. Vamos a continuar con el tema XXX. Continuando con lo de las páginas XX, creo que también es un tema como bastante importante a tener en cuenta, ¿no? Porque al final también es como eh, una manera de mantener y estar en contacto con todo ese sistema de creencias del que venimos hablando durante esta media hora o algo así, ¿no? Es que lo estoy haciendo un poco mal este vídeo, espero que se entienda bien. En el sentido de que he hecho una búsqueda un poco bastante rápida, pero con bastante buen ajuste, para que lo tengáis en cuenta esto. En el sentido de, no es una investigación ultra mega fiable, en el sentido de que obviamente pues debería hacer más comprobaciones y tal, pero bueno, he hecho unas cuantas, ¿no? Y en plan me he asegurado, bla, 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 y pues he cogido artículos Q1, bla, 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 y que pues y que me orientase más o menos de cómo estaba la situación. Entonces, quería compartir con vosotros más o menos cómo está actualmente la visión, ¿no? Rápidamente también, ¿no? Y que, pues, bueno, vamos, básicamente que no creo que esté muy, muy diferente. Bueno, que está bien. En plan, es lo único que quiero decir. Está bien, ¿vale? Lo único que pasa, que esto no es un trabajo de final de grado, no es un paper como tal mío, ¿sabéis? No es una revisión sistemática que haya hecho entera para este vídeo, ¿no? Pero es una búsqueda rápida, concisa y bien hecha sobre cómo está el estado actual en cuanto a esta cuestión. ¿Me entendéis? Espero que sí, porque si no, le dais patadas y lo volvéis a escuchar. Vale, hablando de las páginas XX, yo la pregunta que me he hecho es que si la percepción de la sexualidad masculina, la nuestra, por ejemplo, está afectada también por la misoginia. Em, entonces, en cuanto a la búsqueda, estos son los resultados que tengo, más o menos, ¿no? Primero que los guiones que se ven, ¿no? En cuanto a estos vídeos, bla, 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 y lo que consumimos, también están atravesados por las normas heteromasculinas. En plan, lo que venimos diciendo de antes. Estas normas de, pues, un hombre siempre muy insaciable, con mucho líbido, que es inevitable, ¿no? Este líbido que tengo, bla, 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 etcétera. Y que puede minimizar la importancia del consentimiento explícito muchas veces o normalizar presiones y ambigüedades. Por ejemplo, encontramos también que existe mucha objetivificación, obviamente, ¿no? En plan, no creo que haga falta que os explique tanto esto, pero bueno, conductas de objetivificación, donde pues evaluamos cuerpos, se hacen cosas no deseadas a veces y se usa a otros simplemente para satisfacerse, ¿no? En plan, creo que está un poco raro que tenga que explicar por qué está mal, en cierta manera, ¿no? Que solo veas a una persona, a un ser, ¿no? Vivito y coleante como un satisfyer andante, ¿no? Y también, al final, estas páginas son una fuente de normas a la hora de mantener relaciones, ¿no? Que esto es lo peligroso realmente, porque estamos al final como en el mismo punto de salida, me da la sensación a veces que los hombres en general, ¿no? En plan, me da la sensación como que la sexualidad masculina realmente es un tema que sí, en plan, siempre han tenido como ese privilegio, bla, 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 no sé qué, pero que realmente llegamos a ser como bastante analfabetos, ¿no? En plan, si ya somos analfabetos de por sí en cuanto a relaciones, ya simplemente en vínculos, y ya en general somos analfabetos también en cuanto a relaciones más íntimas en este sentido, imagínate también los tíos cuando tienen que empezar a desmontar estas ideas, ¿no? En plan, creo que también está fallando un poco ahí, de que necesitamos que empiece a enfocarse más la cosa, ¿no? En, en este grupo, ¿sabéis? Por ejemplo, vamos con las normas. Se normalizan, según las investigaciones, se normalizan pocos actos, principalmente el agujero de atrás y el oral, eh, y una presencia relevante de agresiones físicas en el 31% de las escenas, con poco afecto y poco tal. Yo esto quiero hacer, voy a compartiros un dato mío y personal, pero en mi vida, esto lo he hablado con bastantes amigos, en plan, y la verdad que no a mí me da cero vergüenza decir estas cosas y todo el rollo, pero por ejemplo, yo lo que estoy atravesando ahora en mi vida es precisamente eso. Como que me he empezado a dar cuenta, obviamente, a partir de tener relaciones íntimas con gente con la que he construido vínculos, ¿no? En plan, a la larga,
Obviamente te das cuenta, si eres un pequeño gay que ha nacido y se ha movido mucho por el mundo simplemente de esta manera, ¿no? Porque parecía que es la única que se da, ¿no? La rápida, la tal, la no sé, no sé cuántos, Grindr, bla, 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 ¿no? Pero cuando empiezas a construir vínculos y empiezas a explorar bien y sanamente tu sexualidad, obviamente no hay comparación, pero para nada, ¿no? Que esto no quiero que sea ni de body count ni pollas, en plan, no va por ahí este discurso. Este discurso simplemente va por aquí de... em, notas mucho la falta de afecto, ¿no? Y también, obviamente, se entiende que muchas veces falte ese afecto incluso, ¿no? Porque, coño, es que es algo que hemos visto durante toda nuestra vida, a lo mejor mi generación sobre todo, ¿sabéis? En plan, que obviamente luego todo esto es cuestión de practicar, de entrenar, ¿no? En plan de tu experiencia, bla, bla, bla. Pero obviamente necesitas primero el encoscarte de que, oye, pues mira, estás viendo un imaginario de cosas que no son reales y que no y que te están limitando realmente, ¿sabes? En plan, estás viéndolo todo bajo un prisma así de pequeñito, nunca mejor dicho, en plan. Em, y eso, y yo con mis amigos, últimamente, y con mis amigas le comento eso de que, pues, la verdad que siento que, y empiezo a notar como que muchos chicos simplemente como que reproducen lo que ven, ¿sabéis? Así pensándolo en frío y tal, no sé cuánto, de decir, es que no, ¿sabes? En plan, parece que estamos en un vídeo, ¿no? Porque parece que ni nos conocemos bien o lo que sea, ¿sabes? Bueno, a ver, yo qué sé, en plan, ¿me entendéis el punto de que simplemente es como muy superficial, ¿sabéis? Es que parece que has venido aquí con unas posturas que tú ves en tu día a día, en esos vídeos que a ti te gustan, las reproduces, ¿sabes? Y ya está. En plan, como que no estás jugando con la persona, no estás haciendo nada con la persona. No sé si me entendéis un poco en esa vaina. Usuarios perciben que el XXX forma normas y expectativas de rol, de riesgo, raza y género. En conclusión, acerca de este tema de los vídeos XXX, que básicamente la percepción de la sexualidad masculina está afectada por la misoginia y estos vídeos. Y se puede describir como un conjunto, al final, de guiones sexuales, creencias sobre el impulso masculino, actitudes de objetificación y el rechazo de la feminidad e internalización de ideales masculinos hegemónicos, reforzados al final por el contenido y el uso de estas prácticas. Así que, ya acabando un poco de esta pequeña introducción, ¿no? En plan, que al final todo este tema al final tiene que ver mucho otra vez con lo que viene siendo la masculinidad tradicional, con estas ideas equivocadas, ¿no? Y que pues al final nos tenemos que replantear de alguna manera. Siempre ha estado presente también este rollo pues del deseo, ¿no? De cuanto más masculino seas mejor, cuanto más hetero parezcas mejor, bla, 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 ¿sabéis? Pero luego llegan los conflictos, ¿no? Porque obviamente esto no te sales de rositas con esto, en plan, nadie sale de rositas con toda esta vaina, ¿no? Bueno, hay gente que está cómoda siendo simplemente un tío y ya está, ¿no? Pero eso, a mí me parece muy curioso, ¿no? Como luego las experiencias se parecen mucho a lo que decía, ¿no? De nuestras amigas y tal. Em, Sobre todo, o sea, obviamente llega un momento donde da un poco de miedo. O sea, a mí me triggerea un poco estas cosas cuando son a veces un poco agresivas, ¿no? En plan de, no, yo por suerte nunca me ha pasado nada y a mis amigos tampoco, bla, 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 y todo el rollo. Pero me refiero, está ahí, ¿sabéis? Y como que me parece un tema que realmente hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Y como que colectivo, al final, es donde tenemos que poner el foco, ¿no? Porque no queremos caer en estas cosas, pero es que al final nos estamos adaptando y asimilando de manera que estamos empezando a aceptar cosas, ¿no? Que no deberíamos aceptar tanto. Por ejemplo, con el tema del heteropass y no sé qué, de ser lo más hetero posible, no sé cuántos, tal. Todo esto obviamente proviene de donde proviene, ¿no? Porque a veces caemos un poco en este sesgo de que, o sea, que la preferencia no nos damos cuenta que es un sesgo oculto, ¿no? En plan de que decimos, los gustos personales no son personales, en plan, son gustos y ya está, ¿no? Pero es que los gustos personales, según estas investigaciones, en plan, no son elecciones neutrales nunca, en plan, todo está en constante interacción, ¿no? Y obviamente no nace de la nada tu gusto. Obviamente hay una interacción detrás, hay una explicación detrás de dónde viene tu gusto. Y al final son productos todos de socialización, ¿no? En este caso, por ejemplo, muchas veces son, pues, por, por como pone aquí, sino productos de una socialización profundamente influenciada por la misoginia y la masculinidad hegemónica.
También hablamos del poder de la norma, donde la preferencia por la masculinidad es, en última instancia, un intento de ganar respetabilidad y evitar el estigma asociado a la pluma, convirtiendo el deseo en un acto político de asimilación, ¿no? Em, y es una vaina loca. Esto es una vaina loca, tío. Vale, yo quería pasar y hablar un poco de los problemas como tal, ¿no? Obviamente porque mm, a mí me da la sensación de que a mí, me da la sensación. O sea, aparte de que esto lo he sacado de investigaciones y tal, pero sobre todo porque en un principio, en una primera instancia, mis sensaciones son de que realmente, lo que decía al principio, hay muchos hombres, a mí, por el contexto en el que vivo, ¿no? En el contexto gay, ¿no? Que me sorprende lo hombres que son, ¿no? En el sentido de que incluso el tío con más pluma que puedas conocer, en plan, me da igual, el tío con más pluma que puedas conocer, veo rasgos de decir, eres un hombre. Por ejemplo, hablando, pues yo qué sé, emocionalmente, ¿no? En plan pues no sé, cosas típicas de, pues esto, si eres un hombre, pues no enseñas tus emociones, que es lo mítico que se dice siempre, pero por ejemplo, simplemente restringirte afectivamente, ¿no? Ser un poco alexitímico, porque no sabes identificar tus emociones. A la hora de intentar solucionar conflictos, ¿no? Ser bastantes evitativos, que es lo más típico de la masculinidad tradicional, de si hay un conflicto, ser evitativo completo, en plan. La repulsión de la vulnerabilidad, por ejemplo, de. Me cuesta abrirme, ¿no? Me cuesta conectar emocionalmente con una persona porque no me sé abrir. Entonces, me sorprende, porque de hecho luego suceden cosas como, por ejemplo, la violencia lateral, o sea, la violencia lateral o entre nosotros, básicamente, para que me entendáis, de manera de que hay gente que lo internaliza tanto esto, de que ser gay es motivo también de vergüenza, ¿sabes? Que esto es la homofobia interiorizada como tal. Pero bueno, al final es porque quieren resaltar el hecho de ser el hombre, ¿no? En plan, quieren mantener el rol de hombre, ¿no? Y como ser hombre significa no ser gay, básicamente, em, pues se acaba proyectando de alguna manera ese odio, esa vergüenza, sobre todo pues por esa gente que es más disidente, por ejemplo, o yo que sé, lo acabamos normalizando, porque todo esto acaba luego dentro de nuestra propia cultura. Lo hemos visto en las redes, en las apps de citas, por ejemplo, en solo más por más, no fems, pluma no, bla, 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 etcétera, 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 ¿no? En plan, como que empieza a calar ese mensaje y empieza a... mm, o sea, y empieza a ser algo importante también, ¿no? Hola, soy Pablo Chao del futuro. Bueno, a estas alturas del vídeo espero que haya quedado un poco claro, en plan lo estoy revisando y tal, pero bueno, pensé que había quedado bastante peor, pero no ha quedado tan mal. Pero quería añadir una cosa que creo que se me ha olvidado comentar y que tampoco la he investigado mucho como tal, pero es un pensamiento que tengo. En referencia a, claro, quiero que os quedéis con que todo este punto, de todas estas maneras de actuar en ciertas cosas y demás, ¿no? Viene de donde viene, que viene a ser de esta misoginia que estructura la sociedad, bla, 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 y todo el rollo, ¿no? Y que existe este sistema estructural social en el que, pues, se entrena, por ejemplo, el rol de los hombres en ser de cierta manera, ¿no? Lo que decimos siempre de manera muy genérica, lo de los hombres no pueden llorar, bla, 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 tienes que ser el más valiente, tienes que ser el más productivo, tienes que ser el más conquistador, etcétera, 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 competir con otros y tal. Pero, sobre todo porque existe gente que dices tú, vale, tiene como muchísima pluma, tal, no sé, no sé cuántos, en plan, parece que no pueden ser misóginos de ninguna manera, ¿no? Pero efectivamente sí que lo pueden ser. Me refiero, al final la misoginia no es simplemente tener conductas específicamente que desprecien a todo aquello lo femenino, por ejemplo, a una mujer y demás, porque también existen, ahí es que la verdad se toma, pues, por ejemplo, la libertad de saltarse todos los límites y barreras físicas, ¿no? En plan, cuando ven a una mujer tipo, parece que es como, va, tu complemento, ¿no? Ahora que estás en un ambiente gay, has venido aquí, ay, chica, no sé, no sé cuántos, tal, o te toco la teta, te conoces no sé cuántos, tal, ¿no? Nah. Pero, por ejemplo, en cuanto a las mujeres, existen mujeres que también son misóginas, ¿no? Que tienen como esa misoginia interiorizada como tal, y por ejemplo lo vemos con todo, pues, de una manera distinta, ¿no? Que también sería interesante explicarlo, pero bueno, no, creo que tampoco soy la persona más adecuada del todo, porque no conozco del todo el tema aún. Pero bueno, espero más adelante poder hablarlo más, tal. Siempre me va a parecer como muy curioso el hecho de haber crecido de tal manera que luego se genere todo
¿no? En tu contra y demás. Y sobre todo me parece muy curioso el hecho de que estemos asimilando todo esto y que realmente no nos parezca un problema, ¿no? A mí ya, por ejemplo, me triguea mucho con todas esas situaciones que os contaba, pues, por ejemplo, a la hora de fiesta, no sé cuántos, etcétera. Y la verdad que da rabia. A mí me da muchísima rabia el tener que vivir cosas así todavía, ¿no? En plan, obviamente desde el privilegio me estoy quejando y todo el rollo, no sé qué, no sé cuántos. Pero estoy como muy cansado realmente de que empiecen a ser tíos, ¿no? En plan, es que me refiero, me parece sorprendente cómo la gente no hace esa introspección, ¿no? En plan de, me parece como rara. O sea, ¿cómo no eres capaz de ver que todo eso de que luego tanto defiendes a tus amigas del feminismo, bla, 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 pero luego no sois capaces de hacer vuestro propio trabajo, ¿no? Obviamente cada persona es un mundo, ¿no? Pero aquí estamos hablando de que realmente existe esta estructura que fomenta que exista gente de esta manera, ¿no? Pero bueno, el objetivo de este vídeo al final es esto. El objetivo de este vídeo es simplemente que empecemos a ser conscientes, ¿no? De que no somos siempre lo más de lo más, ¿vale? En plan, obviamente siempre van a quedar restos. No sé, estamos todos criados en la misma sociedad, ¿no? Y a mí me da muchas veces la sensación de que todo lo que es la cultura gay se ha ido, obviamente esto es mi teoría, pero se ha ido desarrollando siempre en base a estos roles, ¿no? Siempre a la masculinidad ha estado muy presente, ¿no? Me parece siempre muy curioso como somos tan diferentes, entre las letras del colectivo, ¿no? No hay nada más que ver que el colectivo de lesbianas, que tiene sus movidas y todos sus rollos, pero somos muy diferentes, ¿no? Obviamente porque tienen que ver los roles de género con todo esto, según las investigaciones y demás. Y me parece muy curioso, cómo la masculinidad ha estado siempre tan presente y cómo todo ha girado siempre como en torno a la sexualidad también, ¿no? En plan de, la sexualidad siempre nos ha reafirmado, parece que un hombre no puede vivir sin sexualidad. Esto no lo quiero dar como un mensaje tipo, repito, puritano, porque luego se me tacha de tal. Simplemente de, siempre me ha parecido que estamos, pues no sabemos relacionarnos, que es lo que venía diciendo yo en el reel que subí esta semana sobre Grindr y tal, ¿no? Y todos los vídeos que he hecho sobre Grindr también vienen de toda esta vaina de más, ¿no? Em, Porque creo que tenemos que aprender mucho sobre el feminismo en general, ¿no? Y en plan, aplicarlo de verdad, un poco, ¿no? Tipo, no es robar el feminismo en el sentido de que no digo que ahora nos apropiemos del feminismo, no, en plan, escucha a tus putas compañeras, ¿no? Que están literalmente reivindicando y luchando contra algo que también te oprime a ti. En plan, te está afectando a ti también, ¿sabes? Obviamente luego hay gente que está cómoda con estos privilegios, ¿no? Porque, por ejemplo, aquella gente que pues consigue ser lo más masculino posible, ¿no? O que consigue ser lo más hetero posible, ¿no? Y tiene el morbo y tiene todo y se siente el rey del mundo y bla, 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 ¿no? Pero luego, eso, por ejemplo, puede incluso no ser verdad. En plan, puede que incluso te esté agotando emocionalmente, porque fingir ser hetero, tela. Porque a lo mejor incluso tienes gustos, y me juego a la mano que tendrás gustos y cosas que te apetezcan hacer que salga de ese rol, ¿sabéis? Que obviamente luego nos encanta hacer lo que mejor se nos da, ¿no? Y nos encanta hacer todo aquello que, pues, más nos refuerce, ¿no? Pero a la larga siempre nos va a pesar algo. Siempre. Me refiero, todo lo que hagas a corto plazo, para evitar un malestar, para evitar un rechazo, para evitar lo que sea, que no estás dejando procesar, que no estás dejando a ti mismo ser, ¿no? A la larga te acabará jodiendo. O sea, esto es como regla máxima de la psicología, ¿no? Em, entonces, pues eso, me da un poco de rabia y me da un poco de pena realmente, ¿no? Y cómo aún hasta el día de hoy, incluso, muchos chicos, pues eso, están incluso abrazando esta idea, ¿no? En plan, que mucho hablamos del puritanismo, la religión, no sé cuánto. A mí lo que me preocupa realmente es que los gays se empiecen a convertir en hombres. En plan, a mí es lo que genuinamente me está dando rabia y me está quitando un poco el sueño tampoco. No me voy a flipar tampoco sois tan importantes en mi vida. Pero me refiero, sí que me preocupa en el sentido de el colectivo por el que vamos, ¿no? Uno de los puntos por el que quería hacer este vídeo también, por ejemplo, es que noto mucho que muchas veces no nos damos cuenta lo parecidos que son, ¿no? O sea, lo que decía antes de que al final, pues,
a veces nos quedamos como muy disidentes y parece que hemos pasado como un filtro, ¿no? De, aprobado en plan libre de problemas, movidas y todo el rollo que somos imposibles de cometer. A lo mejor, pues, eso que tanto pensamos que somos muy diferentes de los hombres heterosexuales y tal. Pero como ha dicho Inés Hernán, como ha dicho la pringada muchas veces, en plan, incluso empiezo a odiar a los hombres gays. Porque muchas veces nos pasamos, y es verdad, en plan, bueno, yo no, déjame en paz, yo no me meto ahí, pero sí que es verdad que se está viendo y estamos empezando a repetir patrones que beben de esa misma mierda. Por ejemplo, cuando yo hago vídeos hablando de Grindr y hablo de estas cosas, ¿no? Y cuando hablo de que pues uno de los patrones que se repiten mucho, que no solo en Grindr, sino en general lo vemos en el colectivo, ¿no? Porque no solo está en Grindr, está también en Instagram, etcétera, ¿no? En plan, está esa parte de nuestra cultura donde pues la gente repite estos patrones y está a gusto, está muy a gusto repitiendo estas cosas, ¿no? O cuando hago vídeos hablando de este tema de la misoginia, de todo el mundo sale con el tema de los gustos, de, bueno, es que a mí me gustan masculinos, ¿qué le hago? Si quiero un hombre femenino o quiero una mujer, no sé, bah, yo qué sé, esas vainas, ¿no? En plan, que es como, por favor, o sea, por favor, ¿no? En plan, al final todo esto también viene un poco de comprar bueno, comprar no, también es que es un proceso que está ocurriendo y no podemos hacer mucho, pero, o sea, podemos hacer, pero me refiero, el proceso de homonormalización, si no me equivoco, en plan de que estamos siendo un poco absorbidos por la norma, en plan el peso de la norma, y estamos perdiendo como nuestro factor tan revolucionario y todo el rollo, ¿no? Como que ahora se nos permite jugar al juego y como que todo el mundo juega, ¿no? ¿Sabéis? Em, pero la verdad es jodidamente asqueroso esto, en plan. Y de verdad, llega un momento que es cansino, tipo, ver que lamentablemente, de hecho lo hablaba el otro día con una amiga mía, de que, o sea, entiendo mucho lo del heteropesimismo este que existe, ¿sabes? En plan, es que yo soy homopesimista, os lo digo, en plan, con todo esto, yo os quiero decir, soy homopesimista, en plan, me declaro homopesimista, en plan, no, hombre, pero me refiero, espero que este vídeo al menos llegue para que la gente empiece a percibirse, ¿no? Y empiece a ser consciente un poco de cómo actúa y de dónde actuamos, ¿no? Me gusta llamarlo misoginia también porque creo que se ve mucho más claro con ciertas cosas, ¿no? Más allá que homofobia. Pero bueno, que también es homofobia interiorizada, todo tiene que ver, todo bebe de lo mismo al final y demás, ¿no? Porque al final estamos repitiendo mismos patrones de esto, de sumisión, de uno con más poder que el otro. Lo vemos también incluso cuando de repente está ese morbo raro de que gente de 60 años le tire caña a gente de 18 precisamente, ¿no? En plan, no, el concepto twink, por ejemplo, en plan, todos estos conceptos que vienen de vídeos XX, ¿de dónde vienen? Obviamente, de lo mismo, vienen de la misoginia al final, porque todo está trasvasado de lo mismo. Em, la verdad que este vídeo no es muy diferente al otro que había dicho de por qué es tan difícil ligar siendo gay, ¿no? Em, pero la verdad me apetecía hacer un vídeo específicamente de esto. Creo que me ha salido bastante mal el vídeo. Entonces no sé si lo voy a repetir o no. Creo que no, porque si estás viendo este vídeo, pues ya lo habré subido tal cual con muchos recortes y ya está, ¿no? Pero espero que el punto se haya entendido, ¿no? Sobre todo porque yo creo que es necesario porque cuando yo hago vídeos veo esos comentarios de gente que se resiste, ¿no? Un poco también a entender estos puntos y no me puedo evitar que me recuerden a los hombres cuando una feminista habla en redes y llegan todos a plan, ¿no? En plan, la verdad que no sé y no entiendo del todo por qué les afecta tanto a la gente, en el sentido de por qué a la gente le cuesta, por ejemplo, cambiar el chip, ¿sabéis? En plan, no soy capaz de entenderlo tampoco. Obviamente, lo único que sé es que no podemos ayudar a todo el mundo, ¿no? En plan, y espero que este vídeo al menos, en plan, a la gente curiosa le haya servido como una mini piedra, ¿no? Para entender lo que está pasando, de dónde venimos, por qué actuamos, por qué actuamos así. Porque nada llega así de la nada, obviamente, ¿no? Y al final es una estructura que tenemos todos en común y que tenemos que desaprenderla de alguna manera, ¿sabéis? Y en plan, hemos desaprendido muchas cosas, esta es una más. Y la verdad que es que te libera mucho, te libera muchísimo. Os puedo contar mi experiencia en cuanto a este tema, porque, por ejemplo, yo me acuerdo en mi proceso de salir del armario, yo me acordaba de algunos amigos míos heteros, obviamente, en plan, me decían, ¿cómo se nota que estás saliendo del armario, eh? Ahora hablas como una loca, no sé, no sé cuántos. ¿Perdona? ¡Oh! ¡Ah! No me llames eso. Y me acuerdo que de pequeño era una rayada muy grande, ¿no?
del palo, es que no me estáis viendo ya como un hombre, entonces como se nota un poco que pierdes como ese respeto de repente, ¿no? Porque claro, de tu grupo, de repente como que ya no eres parte del grupo, en plan, eres como otra cosa, eres raro, ¿sabes? Y en mi proceso de aceptación, obviamente, eso supone un problema. Y supuso un problema durante mucho tiempo porque incluso no sabía qué me estaba pasando, ¿sabéis? Obviamente la desinformación lo que hace, ya veis, es un problemón. Pero eso, sentía que había dos personalidades dentro de mí y odiaba, repudiaba completamente mi parte, en plan, esa femenina, no sé, no sé cuántos, tal. Al punto que iba, que realmente es lo más tranquilizador que puedes hacer con tu vida, de construir esa masculinidad tóxica. Porque es ponerte e imponerte unas normas y unas reglas que es que no vas a cumplir, que te limitan, que no te están dejando experimentar la vida al 100%, ¿no? A mí, sobre todo, luego me da pena un poco en cuanto al tema emocional, sobre todo porque luego también lo pago yo, luego lo tengo que pagar yo. Bueno, ahora ya aprendí a que no tengo que pagar, que me puedo largar, ¿no? En cualquier momento, ¿no? Por lo que sea. Porque tengo libre albedrío yo también y tal, ¿no? Pero es verdad que me da un poco de pena en el sentido de que, jolín, creo que me da un poco de pena en cuanto a lo analfabetos que somos, ¿no? Incluso me da pena el hecho de que como pues, una cultura que se supone que estábamos siendo tan sumamente progresistas, ¿no? En plan, que estamos avanzando en muchas cosas, de repente volvemos a lo mismo, ¿no? Y obviamente luego también es un palo de realidad cuando empiezas a experimentar lo que decía al principio de que aquello que tus amigas siempre estaban preocupadas y que tú decías, joder, qué putada, ¿no? Pero luego lo vives y lo llegas a vivir. Hay gente que lo llega a vivir. em, y realmente eso es un problema. Y eso no lo podemos no podemos permitir que pase eso, ¿no? Entonces, a mí luego lo que no me cuadra y lo que me da y me rabieta máximo son luego aquellos twins o aquellos gays malvados que repiten estas cosas. O sea, para mí las maricas malas de verdad son ellos. O sea, aquellos gays que repitan los patrones patriarcales e intenten ser lo más masculinos posibles en esos sentidos, para mí eso es lo que es una marica mala actualmente, ¿no? Por cambiarle un poco también la etiqueta y también que tenga un uso real, en cierta manera, porque son luego los que nos joden, ¿no? Nos joden a nosotros y todo el rollo. Y es lo que no queremos. Sobre todo porque también obviamente va a joder al tema del colectivo, a la unión comunitaria, en plan, porque al final estás rechazando y denigrando a gente por ser, pues yo qué sé, chicos. En fin, yo espero que este vídeo os haya servido un poco. Yo espero, como siempre, espero como haber simplemente metido una pequeña semillita, ¿no? De este tema, porque me encantaría como hablar mucho más de este tema, pero me tengo que aprender mucho más también. No puedo hablar todavía, ¿no? Pero bueno, es un vídeo simplemente para explicaros un poco mi percepción sobre esta situación, ¿no? Porque es curioso y me parece curioso vivir estas cosas, ¿no? Y no hablar de ellas me parece aún más raro, en plan, obviamente hablemos de esto, ¿no? Me refiero, no sé. En fin, yo espero que os haya gustado. Espero que por lo menos empecéis a ser más conscientes de cómo actuáis, de dónde vienen vuestros gustos y cómo tal. Y que al menos, pues, no toquéis el coño, ¿no? Ni a vuestras divas pops, ni nada. En plan, ya está. Sed gays. Puntos. Ya está. Chao, chao.